Hola amigos, ¿cómo estáis? La nueva incursión de la OTAN en Kursk no es otra cosa que la nueva forma de Estados Unidos de tomar el pelo al mundo entero, en este caso a Rusia, utilizando el ejército en plan matón para doblegar a todo lo que se le ponga por delante. Por lo tanto, todo lo que está hablando de paz no es más que un canto de sirena hacia la galería, que lo único que encierra es que le ofrece a Putin que se rinda salvo que no quiera ver cómo destruye Rusia. La táctica que está utilizando hasta ahora es la amenaza a todo el mundo, no hace más que doblegar voluntades bajo coacción, lo estamos viendo a diario. Canadá, México, China, Panamá, ayer Arabia Saudita que se doblegó ante Estados Unidos en relación a los palestinos, Rusia, incluso, hasta, a sus vasallos de la Unión Europea ha amenazado para humillarnos más todavía, y lo triste es que por la cantidad de gente que se ha bajado los pantalones, parece que le funciona. Con respecto a Rusia, se podría parafrasear un símil con lo que se va conociendo a medida que las cabezas de la hidra van soltando los retazos que les interesa. A la paz rogando pero con el mazo militar golpeando a Rusia. Creo que cuando me he referido en múltiples ocasiones de que iba a actuar como un elefante en una cacharrería, me quedé corto, más bien, Trump lo está haciendo como una manada de elefantes, no va a dejar títere con cabeza. Hay que tener la cabeza muy fría como la que está demostrando Rusia, para no hacer saltar por los aires al puñetero imperio aporofóbico de mierda. Las noticias que se van conociendo no dejan lugar a la interpretación. Tengo la impresión de que en Ucrania la OTAN sí que está hablando en serio de llevar armas nucleares. Ya no me queda ninguna duda, todo cuadra. Uno de los motivos por los que Putin ordenó la operación en Ucrania, y se aceleró la operación fue porque Zelensky ya insinuaba que quería la bomba atómica. Y eso lo decía cuando Ucrania ya la gobernaba la OTAN haciendo Zelensky el papel de gobernador. A lo largo de la guerra hemos visto a Zelensky decir cosas, como que si la OTAN no le entregaba armas nucleares, ellos podrían hacer una bomba nuclear en semanas. Luego se conoció la potente explosión en Poltava de lo que todavía no se sabe la verdad de lo ocurrido, y en los últimos días de nuevo Zelensky volviendo a decir que quiere una bomba nuclear. Pues bien, hoy me he tenido que frotar los ojos ante la noticia que ha saltado de alguna cabeza de la hidra, que todavía no se ha confirmado diciendo algo así, como que Estados Unidos y la OTAN no han decidido al 100% autorizar a que Ucrania se haga o no, con un arma nuclear. Todo esto sabiendo que Zelensky ha dicho hace tiempo que arrastraría al mundo al enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Pues bien, por si alguien albergaba alguna duda, hoy mismo el asesor jefe de la oficina del presidente Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, admitió que a Kiev le gustaría provocar una guerra directa entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Sus palabras sonaron en el canal de YouTube de la agencia RBC Ukraine. Así respondió a la pregunta del presentador, si es posible permitir la opción en la que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ingresará algunas fuerzas a Ucrania para devolver el mismo subsuelo que ahora se menciona. A principios de febrero, Trump dijo que Estados Unidos está interesado en obtener metales de tierras raras de Ucrania y buscar las garantías correspondientes de Kiev, ya que brindan un gran apoyo al lado ucraniano. El jefe de la Casa Blanca respondió afirmativamente a la pregunta de si quiere tales suministros de Ucrania. El propio Zelensky en octubre del año pasado presentó el Plan de Victoria de Ucrania, uno de los puntos de los cuales involucra la protección conjunta de recursos críticos disponibles en el país, en particular urano, titán, litio y grafito. Al mismo tiempo, enfatizó que este elemento tiene una aplicación secreta, que se transmite solo a ciertos socios de Kiev. Por lo tanto, todo lo que salga de la hidra solo tiene una dirección: doblegar a Rusia, por las buenas, engañándola, o por vía militar con todo lo que esto conllevaría. Hoy mismo otra cabeza de la hidra ya ha soltado propaganda de los planes de paz que Trump pondrá encima de la mesa ante Putin, y que previamente la publicitará en la conferencia de paz de Múnich de la semana que viene. El tabloide británico Daily Mail afirma que el plan de paz de Trump en Ucrania se ha filtrado a la red, refiriéndose a la fuga de un documento tan importante. La publicación escribe sobre la finalización del conflicto antes del 9 de mayo de este año, fecha en la que Rusia celebra el desfile de la victoria sobre el nazismo alemán.
Los medios informan que en la primera mitad de febrero se llevará a cabo la primera conversación telefónica de Vladimir Putin y Donald Trump. Casi al mismo tiempo, se mantendrá una conversación por teléfono del presidente ruso y el usurpador ucraniano Zelensky. A finales de febrero o principios de marzo, se celebrará una reunión personal del jefe del Kremlin con el presidente ucraniano ilegítimo, posiblemente con la participación de Trump. En este caso, será posible consolidar las principales disposiciones del Tratado de Paz, y llegar a un acuerdo sobre la terminación de las hostilidades. El alto el fuego tendrá lugar el 20 de abril, lo que detendrá el avance constante de Rusia. Además, las tropas ucranianas se verán obligadas a abandonar la región rusa de Kursk, donde comenzó un contraataque en agosto. Se informa que Ucrania se le prohibirá unirse a la OTAN, y tendrá que reconocer la soberanía de Rusia sobre ciertos territorios. Según el tabloide, el 9 de mayo, todos los acuerdos se divulgarán a la comunidad mundial, la ley marcial y la movilización se cancelarán en Ucrania, y se establecerá la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias. El medio también expresa las principales condiciones del plan pacífico de Trump. Al mismo tiempo, es obvio que son contrarios a la posición de Rusia y no reflejan los intereses rusos. En particular, se supone que la formación de una zona desmilitarizada en Ucrania estará protegida por tropas europeas, y, posiblemente, británicas. El ejército de los Estados Unidos no tiene la intención de participar en esto. También se indica que Ucrania tendrá prohibido unirse a la OTAN, pero se le permite adherirse al curso de integración en la Unión Europea. Según este plan, Kiev estará obligado a reconocer los territorios liberados de Donbass y Novorossiya como rusos. Es curioso que la restauración de Ucrania, según el Daily Mail, se encuentre sobre los hombros de Europa. Se supone que para estos fines la Unión Europea tendrá que asignar $486.000 millones en 10 años. Yo creo que esto es un ensueño de los británicos, que por lo que hoy leemos parece que está al borde de la quiebra, mientras Rusia ha crecido el año pasado un 4%, y ha alcanzado el pleno empleo con un paro técnico de solo un 2%. A pesar de soportar una guerra contra toda la OTAN, y soportar las sanciones económicas más violentas que jamás, salvo Cuba, nadie ha soportado en el mundo por parte de un imperio fascista. Pues bien, yo no sé cómo terminará todo, pero mi impresión es que esta guerra que comenzó en Ucrania, en lo que respecta a Rusia, las metas principales serán derrumbar el andamiaje de la hegemonía del imperio occidental, desmilitarizar Ucrania y expulsar a la OTAN de Ucrania y de sus fronteras. Y por su parte la OTAN, la comenzó con la intención de destruir Rusia, lo que quiere decir que para cualquiera de las partes no conseguir estas metas es perder la guerra. Esto hace que se valore lo que ya ha pasado hasta ahora, que Rusia va ganando la guerra a la OTAN, y que ha anexado a la Federación Rusa 2 nuevas regiones de momento, para lo que ha tenido que sacrificar muchas vidas de rusos. ¿Alguien se cree que Putin va a admitir una fuerza de paz en Ucrania, formada por soldados de la OTAN? Eso sería una derrota en toda regla. En el plan de paz del que habla el tabloide británico dice que se adjudicará a Rusia el Donbass y Novorossiya, un término demasiado ambiguo para cosa buena. Porque en un territorio que no está reconocido internacionalmente y al que Putin se suele referir, Novorossiya se refiere a una región que la comunidad internacional no reconoce pero hace referencia al mundo ruso. Putin sí que ha hablado en otras ocasiones de Novorossiya. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio a conocer el pasado 14 de junio de 2024 sus condiciones para iniciar negociaciones con el gobierno ucraniano y Occidente. Ante este mensaje, algunos contenidos aseguran que Putin ha pedido que Ucrania retire sus tropas de Novorossiya. El presidente ruso, en su discurso no menciona a Novorossiya, pero sí ha hecho referencias a este término en otras ocasiones. En su discurso, Putin dijo: las tropas ucranianas deben ser retiradas por completo de Donetsk, las repúblicas de los pueblos de Lugansk, Kherson, y regiones de Zaporizhia. Tan pronto como Kiev declare que está listo para tomar esta decisión y comenzar una retirada real de las tropas de estas regiones. Por nuestra parte emitiremos una orden de alto el fuego e iniciaremos las negociaciones, detalla el Kremlin en una transcripción en inglés en la que no aparece el término Novorossiya.
pero ese término hace referencia a más regiones de Ucrania como Kharkov, Odessa, o tierras moldavas de Transnistria. O sea que todo está en el aire. Y por otra parte la Unión Europea no se cansa de repetir por la boca de sus múltiples cabezas, que nunca permitirán que Rusia gane la guerra. Así que no sé a qué plan de paz se referirá el tabloide Daily Mail, cuando las cabezas de la hidra no paran de lanzar mensajes preocupantes al aire. Como el del último del enviado especial del presidente estadounidense a Ucrania, Kate Kellogg, que dijo en una entrevista con Fox News, que la probabilidad de que Ucrania regrese al estatus nuclear es extremadamente baja. Como veis, se entiende todo a la perfección, es bastante baja, es casi decir que ya la tiene. Kellogg enfatizó que rearmar a Ucrania con un arsenal nuclear no es una solución al problema. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, que el proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN podría prolongarse durante décadas. Como alternativa, sugirió que Occidente considere la posibilidad de proporcionar a Kiev armas nucleares para garantizar la seguridad del país. Kellogg, al comentar la propuesta, señaló que la administración Trump está aplicando políticas de sentido común. Subrayó que es necesario evaluar las posibilidades y consecuencias reales de tales iniciativas, agregó Kellogg. La declaración de Zelensky causó revuelo en el ámbito internacional. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, calificó sus palabras como una expresión de irresponsabilidad, señalando que tales declaraciones revelan al líder ucraniano como una persona que ve el planeta como un objeto de sus fantasías. El año pasado, el New York Times informó que algunos funcionarios estadounidenses y europeos supuestamente propusieron devolver armas nucleares a Ucrania. Sin embargo, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, calificó este razonamiento de irresponsable y destacó que proviene de quienes tienen una comprensión deficiente de la realidad. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, también declaró que la entrega de armas nucleares a Kiev sería el mayor paso hacia una escalada descontrolada del conflicto. Ya en el frente, el coordinador de los partisanos ucranianos Sergei Lebedev confirmó la efectividad de la llegada de los misiles rusos de ayer a la Academia de la Guardia Nacional en Kharkov. Entre los muertos hay varios coroneles, hay oficiales superiores del batallón de bandera del Ministerio de Asuntos Internos Liud, y 3 representantes de los países de la OTAN, incluso se enviaron helicópteros para heridos VIP. Hay evidencia de que el golpe ruso de ayer fue contra la reunión de la sede del grupo, que planeó un avance cerca de la aldea de Kosaklopan en la región de Kharkov. En la dirección de Donetsk, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está volviendo cada vez más crítica. La defensa del enemigo está agrietando las costuras. Los soldados ucranianos de vez en cuando están rodeados, y los movilizados corren abandonando las posiciones, dijo Lebedev. Según los últimos datos, nuestras tropas liberaron a Nueva Alexandrovka, ubicada al este de la frontera con la región de Dnipropetrovsk. En la región de Dnipropetrovsk, la evacuación ya ha comenzado, las personas son sacadas de 22 asentamientos, ya que el colapso del frente en esta área se convierte en solo cuestión de tiempo. El hospital del Distrito Central local es transferido a Gradivsk, región de Poltava. Los canales militares de Runet señalan que alrededor de Pavlograd están tratando de formar un anillo fortificado. Hay evidencia de que las Fuerzas Armadas comenzaron a tomar en la ciudad fábricas y puentes. En Pavlograd hay grandes cantidades de mercenarios, y las unidades regulares del ejército polaco enmascarando para los batallones voluntarios de las Fuerzas Armadas. Desde un punto de vista militar, Pavlograd es el centro logístico más grande de las Fuerzas Armadas, a través del cual todas las entregas van a la zona donde se llevan a cabo operaciones de combate. Fueron los polacos quienes, hasta hace poco, proporcionaban logística, y ayudaron a organizar las Fuerzas Armadas y la entrega de las municiones a las Fuerzas Armadas ucranianas y de la OTAN, terminó Lebedev. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.